Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Aumenta el número de desaparecidos después del derrumbe del principal puente de la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos. Ya son más de 20 las personas a las que buscan los servicios de emergencia, Julio Guerra. Son los datos que ha hecho públicos las autoridades hasta ahora. Al menos 7 vehículos que se encontraban sobre el puente a la hora del accidente, a la 1:30 de la madrugada allí, han caído al agua. Uno de ellos de gran tamaño. Las fuerzas de seguridad lo comparan con la magnitud que puede tener un tractor, y esas más de 20 personas que casi 5 horas después del derrumbe del puente continúan desaparecidas. En paralelo, protestas del campo de nuevo en Bruselas. Allí acabamos de conocer que los ministros de Agricultura han acordado esta mañana reducir las exigencias medioambientales de la política agraria común, de la PAC, una cesión de la Unión a algunas de las peticiones de los agricultores. Antonio Martín. Sí, es una decisión que ahora debe aprobar el Parlamento Europeo. Supone, como dices, una concesión a algunas de las exigencias de los agricultores. Las explotaciones más pequeñas, las de menos de 10 hectáreas, quedarán exentas de controles y sanciones relacionadas con los requisitos medioambientales de la política agraria común. Luis Planas, ministro de Agricultura. Beneficia en España a 345.000 declarantes, más del 50% del total de los declarantes de la PAC en nuestro país. Son medidas muy importantes que tenemos que aprobar, como digo, de forma inmediata. Los Estados miembros tendrán más flexibilidad para decidir qué tipo de suelo proteger según cada estación. También se suavizan las obligaciones para la rotación de cultivos, y los países además podrán revisar sus políticas para acceder a los subsidios de la PAC 2 veces al año en lugar de una como hasta ahora. España es uno de los 5 países de la OCDE que no han adoptado un plan concreto para reducir los riesgos de la corrupción. España junto a Canadá, Irlanda, Islandia y Noruega. Es la conclusión del primer informe que publica esta organización, la OCDE, sobre la corrupción a nivel internacional. Vamos a París. Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. Pese a que en otros puntos España se sitúa por encima de la media, en el principal de poseer un plan estratégico contra la corrupción, el país se halla en el grupo que carecen de él, junto a Canadá, Irlanda, Islandia y Noruega. Aunque hay otros países destacados que ni han enviado sus datos para este informe, entre los que se encuentran Bélgica, Italia o Luxemburgo. Por otra parte, España tampoco cuenta con una reglamentación sobre los grupos de presión y una lista accesible al público, y no se da a conocer la agenda de las reuniones de los ministros con ellos. En cambio, en cuanto a conflictos de interés, España se coloca en la media general y sus normas se cumplen en un 90% con sanciones. También existe un periodo de carencia para evitar las puertas giratorias. El estudio lamenta en todo caso que en la práctica los países no aplican las reglas con las que se han dotado contra la corrupción. Por cierto, que hoy el Parlamento de Baleares tiene previsto aprobar el cierre de la Oficina Anticorrupción de las Islas. Es una oficina que lleva funcionando desde el año 2016 y que hoy, gracias a los votos de PP y Vox, dejará de gestionar las denuncias de corrupción, que pasarán ahora a depender directamente del propio Gobierno. Vamos ya con los deportes. José Antonio Duro. Hola, con Carlos Alcaraz en los octavos de final de Miami. Es la tercera ronda, el número 2 del mundo ganado a Monfils. Alcaraz, que ya tiene rival para el próximo partido, será el italiano Lorenzo Musetti en este día, que tiene la cita clave del Santiago Bernabéu, ese España-Brasil, 9:30, partido con Vinicius protagonista en la previa. Pero hay muchos racistas aquí y muchos de ellos están en los estadios. Desde mi primera vez que he denunciado el racismo en España, en los campos, las cosas van aumentando. También cita con la Sub-21 en Almería, camino al europeo, choque clave ante Bélgica, y pendientes de los banquillos de segunda, los de Alba y Andorra, tras las destituciones de Rubén Albés y de Eder Sarabia. Tiempo ya para la información de su comunidad.